Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso como siempre de todos ustedes. Ya me conocen, soy el licenciado Franco Olchese, alias Lavasori. Espero que mis videos que ya he cargado en mi canal hayan sido de su pleno grado y en sí es un recordatorio de lo que yo ya había dicho antes. Estaba revisando una revista Atalaya que quería compartirla con ustedes. Es una revista del 1 de octubre de 1987. Quiero leerles a ustedes lo que la Watchtower dijo en la página 10, que realmente vale la pena reflexionar. Veamos de qué se trata, amigos. Queridos amigos, aquí podemos ver en pantalla la revista La Atalaya del 1 de octubre de 1987. Vamos a considerar en la página 10, vamos a correr a la página 10. Bajo este título, en la página 10 de esta revista del 1 de octubre, dice, ¿está usted satisfecho con las provisiones espirituales de Jehová? Y acá la Watchtower presenta un dibujo representativo que la Watchtower está en manos de Jehová y que a través de esta organización Jehová, a través también de su Hijo Jesucristo, suministra todas estas publicaciones que sirven como alimento espiritual para los domésticos, que van al salón del reino. Aquí lo vemos yendo para el salón del reino. Son alimentos que vienen de la organización Watchtower, que está dirigida por el Hijo de Dios, que le provee a su Hijo de los alimentos espirituales. Me parece muy curioso, un poco raro, que la Watchtower ponga un montón de libros ahí con diferentes colores, pero no aparecen los títulos de los libros. Me estoy imaginando pues que aquí están los libros del pastor Russell, ¿no? Porque son puros libros, más que revistas Atalaya y Despertar, que también están puestas ahí, la de Atalaya y Despertar, que va al Salón del Reino, pero podrán observar que no figuran los títulos de los libros. Me imagino que ahí pues está toda la colección de los estudios de las escrituras de Russell, que a través de la organización Watchtower Bible Tract Society, Jehová le suministró al pastor Russell. Y después vemos ahí otros libros pintorescos que parece que son el arco iris de Rutherford, los libros de Rutherford que tenían diferentes colores del arco iris, por eso se llamaron así el arco iris, la colección del arco iris de Rutherford, que son más de 26 libros que contenían diferentes colores que parecían juntos un arco iris, por eso se llamó así la colección del arco iris de Rutherford. Seguramente esos que están ahí de colores amarillo, rojo, verde que veo ahí, debe ser pues la que continúa después de Russell, que son los 26 libros que publicó el señor Joseph Franklin Rutherford. Y los últimos recientes deben estar pues los libros de la época del señor Fred Franz. Por ahí estoy viendo uno rojito, que debe ser el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. A mí me parece, bueno, hay que responder la pregunta, pues, si usted está satisfecho con las provisiones espirituales de Jehová. Yo en particular, de ninguna manera, pues, porque todos esos libros que están ahí como provisiones de Jehová para sus domésticos que van al Salón del Reino, que los vemos en el Salón del Reino, saliendo ahí a un montón de ustedes, saliendo del Salón del Reino, recibiendo esas provisiones de Jehová. Entonces la pregunta va a ustedes, ¿no? ¿Están ustedes satisfechos con las provisiones de Jehová? Bueno, esta pregunta que está formulada acá en esta Atalaya de 1987 está formulada para los testigos de Jehová del Salón del Reino de esa época. Habría que preguntarle esto mismo a los señores estudiantes de la Biblia de la época del señor Russell,
que estuvieron alimentándose con estos libros de los estudios de las escrituras, que fueron 6 tomos de los estudios de escrituras de Russell, más el misterio terminado, que se le adjudicó a él como obra póstuma, pero él no lo hizo. El 7º libro, que se llamaba El misterio terminado. Espero que estén acá, pues lógicamente, porque fueron libros que fueron dados para los domésticos en la época de Russell, para su alimento espiritual, e inclusive en la época de Rutherford. El señor Rutherford puso en la mesa a los veterinistas el libro The Finished Mystery como alimento de la Watchtower para los domésticos. Y dice acá, subrayado con amarillo, dice, si deja de alimentarse de las provisiones espirituales de Jehová, entonces cuando muera habrá muerto para siempre. Imagínense ustedes. Mi pregunta es, ¿qué sucedieron con los alimentos del señor Russell, que dio en su oportunidad a los domésticos de su época, a los estudiantes de la Biblia, como alimento de Jehová, y que ellos tenían que comerse esos alimentos espirituales, esas provisiones de Jehová de esa época, donde se llama la piramidología y el sionismo, libros de Russell plagados de piramidología que la Watchtower tuvo que tirar a la basura en 1929, según se dice en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Ahí se dice que los libros del pastor Russell fueron descontinuados, y fueron descontinuados para siempre del stock que tenían también. Se hicieron de todos los libros de Russell en 1929 porque no contenían la verdad, las enseñanzas de la adoración verdadera, que la piramidología no tenía nada que ver con la adoración verdadera que Russell tanto defendió, diciendo que la gran pirámide de Keops en Egipto era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, que era una Biblia en piedra y que sus corredores internos corroboraban profecías del fin del mundo. La Watchtower en 1928 descarta esta enseñanza y el año siguiente bota todos los libros del señor Russell a la basura, que fueron provisiones espirituales que tenía que aceptarse, porque si no los aceptabas, entonces cuando murieran, habrían muerto para siempre, como dice acá. Ese mismo concepto se repite con el señor Rutherford. Aquí vemos los libros de Rutherford que están siendo suministrados con la mano de Dios a través de la Watchtower, libros pintorescos que están ahí, puro libro, que es la colección de arcoíris de Rutherford, que también acabaron en la basura a partir de 1942 en adelante, apenas falleció. Todos sus libros fueron descontinuados poco a poco hasta que nunca más se publicaron, y sin embargo la Watchtower decía que si deja de alimentarse de las provisiones espirituales de Jehová, entonces cuando muera habrá muerto para siempre. Yo me pregunto, por lo visto, por lo que se ve acá, todas las provisiones del pastor Russell como de Rutherford fueron provisiones que realmente fueron aceptadas por sus seguidores, y como eran alimentos chatarra falsos, murieron para siempre. Esos estudiantes de la Biblia y después testigos de Jehová murieron para siempre porque estuvieron predicando alimentos que supuestamente eran las provisiones de Jehová en esa oportunidad, y resultaron con el tiempo que no eran enseñanzas verdaderas. Por eso no aparece en la biblioteca de la Watchtower los libros ni de Russell ni de Rutherford, porque fueron alimentos chatarra, y los que se alimentaron y predicaron estas provisiones supuestamente espirituales de Jehová, estos, por predicar libros que no contenían la verdad, quedaron muertos para siempre. Justamente lo contrario, debieron dejar de alimentarse de esas provisiones para no estar enseñando falsedades a las naciones y no recibir la muerte para siempre. Esa es mi reflexión. Por eso la Watchtower en jw.org no tiene todos estos libros que están acá, que fueron provisiones que servían para que tú te puedas salvar. Y si no los recibías, cuando murieras, habrás muerto para siempre, decía la Watchtower. Más abajo dijo algo también que es para reírse. Dice así: les viene calamidad a los insatisfechos. Sin embargo, muchos no están satisfechos con las provisiones de Jehová, dice acá. Bueno,
y que estos que no estuvieron satisfechos con la provisión de Jehová, les viene la calamidad por no aceptar y no haber estado satisfechos con esas provisiones de Jehová. Entonces mi reflexión viene a continuación. Si el libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, publicado en 1966 por la Organización de Jehová para sus domésticos, contenía la verdad de Dios, y que si no aceptaban esos alimentos les venía la calamidad, Yo diría que fue todo lo contrario. Aquellos que no estuvieron satisfechos con ese libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, porque se decía ahí que en 1975 vendría el Armagedón y se entraría el milenio y acabarían los 6.000 años de historia humana. Muchos, al contrario, por aceptar esas enseñanzas, por estar satisfechos, vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, porque decían que no valía la pena seguir trabajando secularmente y que faltaban poco tiempo para el Armagedón, unos cuantos meses, y que mejor era vender sus casas para vivir del producto de la venta de la casa, porque así entrarían al nuevo mundo, y que mejor era dedicarse el tiempo completo a predicar de casa en casa para salvar a mayor cantidad de gente posible. Entonces esa gente se perjudicó, recibió la calamidad no porque no estuvieran satisfechos, al contrario, ellos estaban satisfechos con esa enseñanza en el libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, donde se decía que la mejor venía en 1975 y que mejor era que vendieran sus casas, sus bienes y que dejaran sus trabajos para dedicarse el poco tiempo que quedaba para la predicación, y que no valía la pena tampoco estudiar en las universidades, que los jóvenes no estudiaran nada porque no valía la pena, pues esto que a lo mejor estaba a la vuelta de la esquina. Entonces la calamidad le vino a los testigos de Jehová por justamente lo contrario, por haber estado satisfechos con esa enseñanza en ese libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios de 1966, donde se anunciaba el fin del mundo para 1975. Ocurre todo lo contrario de lo que dice acá. Justamente por haber estado satisfechos con las provisiones de Jehová en ese libro falso, con una falsa profecía del fin del mundo para 1975, les vino la calamidad porque se quedaron sin casa, sin trabajo, en la miseria, y los jóvenes sin carrera universitaria. Bueno, como hemos visto, pues, queridos amigos, la Watchtower, con las manos de Jehová, desde el cielo, tiene su organización, que es la Watchtower, Babylon Tract Society, y de esta organización salen una serie de libros, literatura, que son las provisiones de Jehová para alimentar a los asistentes al Salón del Reino. Como pueden ver, ustedes se han visto en la foto, se ve el Salón del Reino. Esos libros van a los salones del reino para que los recojan los domésticos y se puedan alimentar de las manos de Jehová. Y que son provisiones que Jehová da a su pueblo. Y que es imperativo aceptarlo sin dudarlo, porque si tú lo rechazas, de seguro morirás para siempre. Yo me pregunto, esta revista de 1986 está dirigida para gente de esa época. Estamos hablando más de hace 40 años atrás de esta publicación. 40 años atrás. Y cosas buenas han respondido a las personas en esa época cuando leyeron esa literatura. Yo creo que lo mismo que lo que he reflexionado hace un rato al ver esta revista, que tampoco estarían satisfechos, pues obviamente. Muchos se preguntarían, ¿cómo puedo estar satisfecho con las provisiones de Jehová cuando escogió la Watchtower Babylon Tract Society como su organización? Que fue una organización fundada en 1884 por el pastor Charles J. Russell. Russell era muy aficionado a lo que era la piramidología, puesto que él estaba muy vinculado a la masonería. Él era un masón. Y los masones tienen el concepto de la piramidología como un símbolo de ellos,
donde tienes la punta con un corte, con un ojo, que todo lo ve. Y existe dentro de los masones aquellos que son los iluminados, que tienen el ojo, el entendimiento, que todo lo ven, que tienen el grado 33, es el grado que tenía el pastor Russell, porque él se consideraba un iluminado, que él podía ver muchas cosas que los demás no podían ver. Inclusive en el DVD de la Watchtower fue en acción 2010, cuando hablan de Russell, muchos no se han dado cuenta que se ve una foto en ese video donde está Russell en su oficina y atrás en la pared está un símbolo totalmente masón, que es la cruz dentro de la corona rodeada por laurel. Es un símbolo de la masonería, del rito de York. Y es un símbolo totalmente masónico. Cualquiera puede creer que es un símbolo cristiano, una cruz dentro de una corona y rodeada de un laurel. Cualquiera creería que es un símbolo cristiano, cualquiera no. Es un símbolo muy antiguo de York, del rito de York. Entonces, no hay duda, él era un masón y estaba muy vinculado a la piramidología. Y él creía que la gran pirámide de Keops o Khufu era un testigo de Dios en el desierto, que corroboraba tiempos de periodos bíblicos, y que los corredores de esa gran pirámide tenían mediciones que indicaban fechas proféticas de lo que ocurría en el futuro, sobre todo el fin del mundo. Uno de los corredores de la Gran Pirámide medía 1914 pies y él pensaba que esa era la fecha pues indicada para el Armagedón. Entonces, muchas de las cosas que Russell enseñó fueron sacados de la numerología ocultista babilónica y egipciana, que busca establecer relaciones ocultas entre los números, que es una práctica pseudocientífica y adivinatoria. Y eso pues la sociedad Watchtower se dio cuenta que no tenía nada que ver con la adoración verdadera, como ella llama, a lo que es la religión verdadera, ¿no? Que tiene la adoración verdadera y la otra es la adoración falsa. Cuando uno revisa el libro Proclamadores en la página 200, se va a ver el libro Proclamadores de 1993, se ve pues un dibujo de una pirámide en la página 200, más o menos 201, y al costado de esa pirámide, refiriéndose a la historia de Russell, hizo la Watchtower un comentario costado que dice: por unos 35 años el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios, que corroboraba periodos bíblicos, Isaías 19:19. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Véase la Torre del Vigía de septiembre de 1929. En esa revista se declaraba que lo que había dicho el pastor Russell, que la gran pirámide era un testigo de Dios en el desierto, testigo de piedra de Dios en el desierto, en realidad era un testigo de Satanás, el diablo, en el desierto. Así dice esa revista. El juez Rutherford, después de la muerte de Russell, Rutherford las descartó, porque decía que la gran pirámide había sido erigida por faraones egipcios que no adoraban al Dios verdadero, sino tenían sus propios dioses. Horus era una de las deidades más importantes de Egipto, que era el dios del cielo, la guerra y la realeza. También a Osiris. Entonces pensaban que era ridículo decir que la gran pirámide tenía que ver algo con la nación verdadera cuando ellos no querían en Yahweh, en el Dios de la Biblia, ¿no? Entonces dijeron que lo que Russell había enseñado fue de la versión falsa, y lo que él publicó en los estudios de las escrituras con respecto a la gran pirámide hacía que sus elementos espirituales tuvieran que descartarse por completo. También con la cuestión del sionismo también, ¿no? Entonces, Russell pensaba pues que la gran pirámide era igual que una Biblia en piedra, decía, que era la Biblia en piedra. Y dedicó mucho a la epidemiología. En este libro, por ejemplo, que tengo acá, este es un libro, el primer tomo
de los estudios de la escritura del pastor Russell de 1886. Él escribió este libro como primer tomo, The Divine Plan of the Ages, el divino plan de las edades. Este es uno de los libros de los siete que hizo, junto con otros los 7 tomos de estudio de escritura, 6 tomos, de estudio de escrituras, más el séptimo, que es el misterio terminado. Este es el segundo, Thy Kingdom Come. Ambos libros están llenos de epidemiología. Y él explicaba acá, pues, que la gran pirámide de Keops, en Egipto, corroboraba periodos de tiempos bíblicos. Y en este libro él hizo una explicación. Vamos a abrirlo acá adentro. Aquí está perfectamente. Dice Watchtower Bible and Tract Society. ¿Lo ven abajo? Watchtower Bible and Tract Society. Esto está escrito por el pastor Charles Chase Russell. Aquí en la primera página dice Studies in the Scriptures, The Plan of the Ages. 1886. Este libro fue escrito en 1886. Y esta colección se siguió vendiendo hasta 1928. En 1929 nunca más se imprimió esta colección de 6 tomos de estudios de escrituras de Russell. Entonces me puse a pensar, si en el libro Proclamadores me dice a mí que lo que el señor Russell por más de 35 años de su vida no era de la religión verdadera, estaba diciendo que estaba enseñando doctrinas de la religión falsa. Y el señor Rutherford fue el que tiró todos los libros a la basura en 1929, pero, como les dije, en 1928, en la atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, él dijo que el pastor había sido engañado por Satanás, el diablo, que le hizo creer que la gran pirámide corroboraba periodo de tiempos bíblicos. Y como les estaba mostrando hace un momento, el pastor Russell puso acá este cuadro, donde se ve a la gran pirámide, se puede ver más o menos, está la pirámide, sería la piramidología. Y en este libro, él decía pues que la pirámide tenía corroboraba periodo de tiempos bíblicos, es decir, la primera etapa, la dispensación del diluvio, en el 1656 años, la etapa patriarcal, la era patriarcal, la era judaica, la era del evangelio, la era milenial y la era por venir. Escritos, tenía una visión de que ahí estaba toda la historia de la vida del ser humano, desde el momento de la dispensación y luego al final hasta el milenio. La etapa judaica, la etapa evangélica, post-evangélica y el milenio, etapas, periodos, tiempos bíblicos. Y presentaba estos gráficos que al final no tenían nada que ver con lo que la Biblia enseña. En necesidad de botar todos sus libros a la basura en 1929, como lo dice el libro El reino de mil años de Dios acercado. Y acá justamente tenemos en el libro El reino de mil años de Dios acercado, en la página 348, señores. Dice acá la Watchtower, está encuadrado en amarillo. Después, en el año de 1929, se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras por Russell y el The Finished Mystery, el misterio terminado. La Watchtower en 1929 tiró a la basura todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras y el misterio terminado, que era el 7º volumen, que no lo hizo Russell, pero fueron parte de la colección. El último no lo hizo Russell.
Y continúa diciendo, pero dejó esto a los domésticos o la servidumbre del Señor sin alimento al debido tiempo. De ninguna manera. Porque comenzaron a sacar nuevos libros con otras cosas diferentes. En 1929 la Watchtower tiró todos sus libros de Pastor Russell a la basura. Podemos decir que estamos complacidos por las provisiones espirituales que nos provee Jehová. Por supuesto que no. Se enseñaba que el Papa de Roma era el Arcángel Miguel. Ya con eso les digo, pues, ¿eso era de la oración verdadera? Si los testigos de Jehová creen que el Arcángel Miguel es Jesucristo y que Jehová le dice a Russell, publica esto como alimento para, como se ve en el cuadro con su mano, tomando la organización y sueltan, se ve un montón de libros que caen en el Salón de Reino, que son las provisiones de Jehová, y dentro de esas provisiones estaba esta de acá, y estaba también el libro El Misterio Terminado, cuando se le pusieron a los beteritas el comedor de Betel, en julio de 1917, le pusieron ese libro acá a los beteritas y todos los miraron asustados, porque acá se decía pues que el Papa de Roma era el Arcángel Miguel, y que el Leviatán del libro de Job era una locomotora a vapor. Y otras cosas más que son terribles. Todos estos libros que contenían alimentos ridículos, falsos, este libro junto con los 6 tomos de los estudios de la escritura de Russell fueron echados a la basura en 1929. Entonces, mi pregunta es a ustedes ahora, testigos de Jehová del año 2026, y seguramente se le habrán hecho también lo de 1987 cuando salió esta publicación, ¿está usted satisfecho con la provisión de Jehová? ¿Usted qué dirían? Que no, pues, porque esos libros que se ven que chorrean de la mano de la Watchtower, que está cogida con la mano de Jehová, y de la Watchtower los tiene en sus manos, y de esa organización salen un montón de libros que van al Salón del Reino. Lo que se ve ahí es la Watchtower, y esa Watchtower fue fundada por el pastor Russell en 1884. O sea, tienen que ser provisiones de Jehová de la Watchtower, que a partir de la existencia de la Watchtower con organización de Jehová, como dicen los testigos de Jehová, que es la organización de Jehová, salieron estos alimentos chatarra, con alimentos llenos de piramidología y sionismo. Entonces uno se hace una pregunta, ¿está usted satisfecho con la provisión de Jehová? Por supuesto que no. No. Y eso explica el por qué, cuando uno va a jw.org, no encuentra libros antiguos. Ni uno de los de Russell, ninguno de los... No olviden que Russell estuvo como presidente de la Watchtower por 35 años. Y el señor Rutherford, 25 años. Entonces uno se pregunta, 60 años, suman entre los dos como presidente de la Watchtower, y todos sus libros no aparecen en la jw.org. O sea, es una organización que estuvo enseñando mentiras por 60 años. ¿Se puede creer que esta organización de Jehová? 60 años. Enseñando mentiras, 35 con Russell y 25 con J.F. Rutherford. Y si le sumamos los 50 años que estuvo el señor Franz, desde 1942 en que murió Rutherford, y él publicó todos sus libros que quiso hasta 1992 en que murió, fueron 50 años más. Si los sumamos, más 60 años, 50 años más, tenemos 110 años de una religión cuyos libros están en la basura. Entonces vuelvo a preguntar, ¿está usted satisfecho con las provisiones de esta organización falsa? Obviamente que no. De lo contrario, todos los libros desde sus inicios en que Dios proveía el alimento espiritual a sus domésticos a través de su organización, deberían estar en jw.org porque eran la verdad, porque se suponía que eran alimentos de Jehová, y Jehová no puede mentir. Jehová no puede dar alimentos ponzoñosos, pero resultó que el afirmar que esta era la organización de Jehová y que los alimentos de Jehová tenías que aceptarlos porque si no estabas condenado a morir para siempre, resultó ser pues, puro bla bla bla, palabrería barata,
porque los hechos mostraron que todos esos alimentos fueron basura, alimentos falsos que tuvieron que descartarse apenas moría el responsable de esos alimentos espirituales. En el primer caso, Russell. Esperaron que él muriera para tirar todos sus libros a la basura. Igual ocurrió con su sucesor, que echó los libros de Russell a la basura. También sus libros tuvieron la misma suerte. Fueron descartados y botados a la basura por el señor Norton Franz. En 1940 comenzó a botarlos poco a poco para que no se hiciera mucho roche, mucho escándalo. Comenzó a descartarlos poco a poco y poniendo los suyos propios, los suyos, contradiciendo muchas enseñanzas después que enseñó el señor Rutherford. Rutherford fue responsable de muchas enseñanzas falsas, por ejemplo, que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Él fue responsable de esa enseñanza falsa. Con el tiempo, el señor Franz dijo, eso es mentira también. En 1970, en la tarea de junio de 1970, publicó una tarea diciendo que la gran tribulación que había sido anunciada como iniciada en 1914 no pudo darse en ese año, como enseñó el señor Rutherford en la atalaya de mayo de 1925, diciendo la fecha de la atalaya. Entonces, presidente que entraba contradecía al anterior presidente, no, lo que enseñaba es mentira, falsedad. Igual hizo pues Rutherford con el señor Russell, después que él mismo lo había apoyado la epidemiología por años, aprovechó que había muerto para decir, no, eso es una evidencia falsa, pero él fue responsable también de haber apoyado hasta 1929 en que la descartó, porque él fue presidente desde 1917 y recién 12 años después descarta los libros de Russell. O sea, estuvo vendiéndose los libros de Russell hasta 1929 bajo la presidencia del mismo Rutherford, hasta que después decidió decir que esas eran falsas. Pero él también fue cómplice de esas enseñanzas falsas porque anduvo enseñando eso desde que se unió con Russell en el año de 1906 cuando fue bautizado. Y desde entonces creyó en eso, en la Gran Pirámide, para que luego, después de 12 años, y después de la muerte de Russell, dijera que esas enseñanzas eran falsas. Enseñanzas que él mismo apoyó por años. Traicionó a Russell diciendo que Satanás lo había engañado a él, pero también lo había engañado a Rutherford, porque Rutherford estuvo engañado también enseñando y vendiendo los libros de Russell después de su muerte. En 1916 muere Russell y los libros de Russell seguían vendiéndose bajo la presidencia del mismo Rutherford en 1917 cuando entró a la presidencia y siguieron vendiéndose por 12 años más. Entonces él también fue cómplice de haber engañado a mucha gente predicando y vendiendo esos libros de las escrituras de Russell hasta que decidió botarlos a la basura porque lo que estaba contenido ahí no era de la adoración verdadera. Lo dice el libro de Procuradores en la página 201. Pero Rutherford fue también responsable y cómplice de ese engaño, no desde cuando él entró a la presidencia, de 1917, mucho tiempo atrás, cuando conoció al pastor Russell, aceptó los estudios de la escritura como la verdad y lo estuvo predicando, ganándose así la confianza de Russell. O sea, estuvo también metido como 20 años enseñando la epidemiología, que no se me haga el santo. En 1929, cuando él ya tenía 12 años de presidente de la Watchtower, dice, estos libros no contienen la verdad. Debo decir, yo fui responsable de haber apoyado esta enseñanza por 22 años. Eso iba a decir Rutherford. Pero no, él aparece ahora como limpiador, como el purificador. Pero él fue responsable y cómplice de haber engañado a mucha gente que murió. Muchos murieron creyendo en estas doctrinas antes que se cambiaran. ¿Podrán salvarse? No, pues porque eran pura epidemiología. ¿Podrán salvarse Russell? Russell murió en 1916 creyendo en la epidemiología, que no era la relación verdadera. Lo dice el libro Progreso. Entonces la pregunta que hace una medianamente inteligente es, si Russell murió en 1916, en el mes de octubre, 31 de octubre, muere Russell, y se seguía enseñando esta enseñanza después de su muerte por espacio de 12 años más, con anuencia de Rutherford, que fue su sucesor, me pregunto, ¿podrá salvarse el pastor Russell que estuvo enseñando doctrinas que eran de la adoración falsa? Esa es la pregunta. Porque no basta con decir que lo que quería el pastor Russell durante 35 años de su vida, es decir, hasta su muerte, no era de la adoración verdadera. ¿Qué te están diciendo? Que este hombre sirvió a Satanás y el diablo.
porque estaba enseñando doctrinas que no era de oración verdadera, que era de oración falsa. Entonces el señor Russell obviamente no podrá salvarse, ni él ni todos los que murieron antes de 1929, porque siguieron vendiendo libros con pura piramidología. ¿Podrán salvarse? Todos esos que se inmolaron con Russell, que estuvieron como estudiantes del Tribunal de la Vida y murieron después, y nunca supieron que eso se iba a descartar. ¿Se puede salvar una persona que estuvo como colportor, como precursor, vendiendo en la calle, con su carrito ahí, toda la colección del pastor Russell, lleno de piramidología y sionismo, que la voz considera que eso no es la verdad, que no era la oración verdadera? Si no era la oración verdadera lo que él enseñó, todos los que le siguieron a él, lo apoyaron con esa enseñanza falsa de la piramidología, obviamente no pueden salvarse, porque estuvieron enseñando falsedades. Y peor, Russell, que era el jefe, el autor de los libros con esa enseñanza falsa. Russell no se puede salvar. La misma pregunta tenemos que hacernos con el señor Rutherford. Sus libros están todos en la basura, porque fueron descartados por el señor Franz, porque comenzó a decir que lo que había enseñado Rutherford también era mentira, que la gran tribulación no había empezado en 1914, como él dijo en la Atalaya de mayo de 1925, que había empezado la gran tribulación, estamos en el inicio de dolores de aflicción. Entonces, el señor Franz dijo, eso no puede ser verdad. Han pasado 50 años desde que dijo eso, y hasta ahora no viene el Armagedón. Y entonces en 1970 descarta esa enseñanza también de Rutherford, así como muchas otras también. Los libros del señor Rutherford no se encuentran en la biblioteca de la jw.org porque según ellos tenía poco valor como conocimiento bíblico. Así lo dijo el señor Franz. Entonces, todos aquellos que predicaron con los libros del señor Rutherford, su arcoíris, sus libros de diversos colores, le llamaron el arcoíris de Rutherford, porque eran libros pintorescos, contenían colores bonitos del arcoíris. Y fueron más de 27 libros y más de 87 folletos que él publicó a título personal. Todos están en la basura. Y ya no se cree en eso. Entonces la pregunta es, ¿el Rutherford podrá salvarse? Pudo haber resucitado instantáneamente apenas murió en enero, el 5 de enero de 1942. Murió pues el Rutherford. Pudo haber resucitado instantáneamente para irse al cielo para estar con Jesús. No pues, porque sus eventos tampoco eran de la verdad. Una mentira tan grande como decir que la gran tribulación ya había empezado en 1914 y eso predicas, es increíble, increíble. Entonces, ya tenemos dos presidentes y todos los seguidores, todos los que murieron durante sus 25 años de presidente predicando y vendiendo sus libros pintorescos, el arcoíris de Rutherford, que era pura basura de alimento espiritual, que no contenían la verdad. ¿Podrán salvarse? Tampoco, pues porque Rutherford no tenía el conocimiento exacto y nunca lo tuvo ni lo tendría jamás. Y los que le siguieron a él se inmolaron con él por seguir a un falso maestro. Entonces, me pregunto, ¿pueden salvarse gente que enseñó cosas que ahora la UASA considera que si tú predicaras esto te puso por apóstata? Si tú predicaras ahora lo que dijo el señor Rutherford en el Atalaya de mayo de 1925, que la gran tribulación empezó en 1914 y lo sigue predicando, y la UASA cree que eso es una falsedad, pero hubo gente que murió y enseñó eso, una mentira de las naciones. ¿Podría salvarse? No, tampoco. Por más sinceros que hayan sido. Ahora, nos vamos a la época de Franz, 50 años más. Eso dan 110 años. De la sociedad está enseñando mentiras, porque lo de Franz también todos los libros están en la basura. Se conservan algunos, ponen porque no pueden hacer a menos. Por ejemplo, este libro de acá. Aquí podemos ver este libro titulado Las naciones sabrán que yo soy Jehová. Las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Este libro se encuentra en la biblioteca de la Watchtower, sí, pues tienen que dejar algo de la época del señor Franz. No pueden quitar todo. No pueden eliminar todos los libros, pues tienen que poner algunos, si no, pues se van a quedar sin libros en la biblioteca de la Watchtower. Pero si nosotros avanzamos, yendo a la página 216, vemos que el libro es Las naciones sabrán que yo soy Jehová. Dice lo siguiente acá en la sociedad Watchtower. Dice, la espada de Jehová contra todos
en la carne. Y dice, en breve, que lo vamos a resaltar, dice, en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Bueno, a Watchtower enseñaba este libro, pues es algo que resultó siendo una falsedad, una mentira, afirmando que dentro de nuestro siglo XX empezaría la batalla del día de Jehová, el Armagedón, contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Esto resultó siendo una mentira y por ende el libro también asegurando una falsedad, metiendo dentro del siglo XX el Armagedón. Han podido desechar este libro y no ponerlo en la biblioteca de la Watchtower junto con el libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, que también afirmaba el fin del mundo para dentro del siglo XX, para 1975. Pero si se tienen que botar todos los libros de Francia a la basura, no quedaría ninguno en la biblioteca de la Watchtower, pues. Y este lo han dejado. Este libro está en la biblioteca de la Watchtower como libro de la sociedad, pero como vemos acá, las naciones sabrán que yo soy Jehová, contiene una falsedad, pues, cosas que ahora no se cree, pues. El fin del mundo, la guerra de Jehová, la batalla del Dios Todopoderoso, empezaría dentro del siglo XX, estamos en el siglo XXI, hasta ahora no pasa nada. Entonces este libro también enseñaba mentiras, pero esto lo han dejado en la biblioteca de la Watchtower para no quedarse sin libros. Esto es para pensar, ¿no es cierto? Estas son las provisiones que dio Jehová por medio de su organización de la Watchtower, y seguramente este libro también estaba cayendo de las manos por parte de la Watchtower. Estaba cayendo los libros saliendo de la Watchtower para sus salones de reino, para alimentar a los domésticos con esta falsedad. Esto es para meditar, pues, queridos amigos, pues. ...1973... nos contó esa versión, cómo escogió el esclavo. En el 2007, en la ley del 1 de abril de 2007, la Watchtower da otra versión diferente, diciendo que la inspección no fue en 1919, sino fue en 1918, y que Jesús en ese año hizo su inspección, su esclavo, y que encontró que este grupo estaba dando el alimento correcto desde 1879, y que por esa razón lo nombró como su esclavo fiel y discreto. Y el siguiente año de 1919 le encomendó de todos sus bienes en la tierra. Para probarlo, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes la revista Atalaya del 1 de abril del 2007, en la página 22, párrafo 5, la Watchtower dijo así: en 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? A un resto de cristianos fieles ungidos por espíritu que desde 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual a tiempo apropiado. Por consiguiente, lo reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento, y en 1919 les confió la administración de todos sus bienes en la tierra, es decir, en 1918 le hizo la primera nominación, reconociéndolo como su esclavo para alimentar a los domésticos, y en 1919 lo premió con un ascenso, confiando en la administración de sus bienes en la tierra. Contrariamente a la revista Atalaya de 2007 que hemos presentado del 1 de abril, donde dice que la inspección se llevó a cabo en 1918, se hizo la primera nominación de esclavo, y en 1919 le encomendó de todos sus bienes. Pero cuando entramos a esa Atalaya publicada 5 años después del 2012, 5 años después del 2007, nos dice otra cosa diferente en esta Atalaya del 15 de septiembre de 2012, página 25, párrafo 12, que se lee como sigue, queridos amigos. Dice: pero en 1919 llegó el momento de despertar. Jesús había venido al templo espiritual de Dios para examinarlo. Algunos no superaron la inspección, por lo que perdieron el privilegio de seguir trabajando para el rey. Mateo 25, 16. Bueno, aquí nos dice pues que la inspección se llevó a cabo en 1919 y ya no en 1918. Hay una contradicción, o es un año o es el otro, pero no puede ser los 2 años a la vez. Estos errores no se pueden permitir realmente, porque una cosa que fue verdad, un hecho que es cierto, verdadero, veraz, que tiene que ver con la inspección,
que hizo Jesús a su templo espiritual, no se puede poner 2 años diferentes, porque entonces indica que no saben cuál es la fecha real. Y esto deja mucho que pensar, queridos amigos. En la tarea del 2013, del 15 de julio, nos cuenta otra versión diferente de la sección de esclavos, cada una contradictoria con la otra. Una que fue en 1919 la inspección y la segunda nominación el mismo año, y que Jesús vino a dar a ver todas las regiones de la cristiandad cuál estaba en el evento correcto, y encontró este grupo, ¿no? En este libro dice así, este grupo de la Biblia, que de 1979 están dando el evento espiritual correcto a la fecha, y que no solamente bastaba la regularidad de dar el alimento espiritual, sino que también era importante la calidad del alimento espiritual, y que Jesús daría un fallo. Y una vez que inspeccionó a la Watchtower en 1919, en un solo año, encontró que sus métodos eran excelentes y falló a su favor. De todas las religiones escogió a la Watchtower porque eran los únicos que estaban enseñando las verdades bíblicas, y nombró a su esclavo fiel discreto en ese año, 1919, y le encomendó de todos sus bienes en la tierra como un ascenso, como un premio. Cuando nosotros vemos en la tarea de abril de 2007, la Watchtower nos cuenta otra versión diferente, y nos dice que la expresión no fue en 1919, sino fue en 1918. Y nos dice, simplemente nos dice que encontró a un grupo de cristianos desde 1879 estaban dando el momento correcto, y por esa razón nombró a su esclavo, lo nombró como su esclavo sobre los domésticos, hizo la primera nominación en 1918, y el siguiente año, en 1919, le encomendó de todos sus bienes en la tierra. En el 2013 nos da otra versión diferente, porque uno dice, si Jesús hizo la versión en 1918, como dice la tarea de abril de 2007, que Jesús hizo la versión en 1918 y los escogió como su esclavo fiel y discreto, quiere decir que Jesús en 1918 se fue a buscar al esclavo fiel y discreto en la organización de Satanás. Se fue a la organización de Satanás a buscar al esclavo fiel y discreto, porque la Watchtower dijo después, en el 2013, en su última versión del escogimiento del esclavo, que el resto ungido estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, que salió de ella y pidió perdón a Dios. Esa es la última interpretación, ¿no? Dicen así ahora, la última. O sea, tienen cualquier cantidad de interpretación del esclavo, que ninguna es verdadera, pues, porque no puedes tener diferentes versiones a cada rato. Y en la última versión del 2013 dice, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Y le dice, el alimento que nosotros publicamos es por la que Jesús nos alimenta, dice así. Y después dice, el esclavo fue escogido en 1919, cuando el resto ungido salió de la organización de Satanás en 1919 y pidió perdón por sus agresiones. Ya no sacan el argumento de que estuvo dando el evento correcto desde 1979 y que eran los únicos que Jesús, después de inspeccionarlos, ¿no?, los nombró con su esclavo fiel discreto. Ahora te cuento otra versión, que la inspección no fue ni en 1918 ni en 1919, sino que fue en 1914 y duró hasta 1919. Y como prueba, queridos amigos, aquí les muestro la atalaya del 15 de julio de 2013, página 19, párrafo 17. Y dice así, desde 1914 hasta principios de 1919, Cristo acompañó a su Padre al templo espiritual para realizar una obra muy necesaria de inspección y limpieza. Ahora resulta que la inspección no lo hizo Jesús, como decían las otras dos atalayas que hemos visto, sino que la inspección la hizo Jehová y Jesucristo lo estaba acompañando a su Padre. Total, la inspección lo hizo el Padre o lo hizo el Hijo. En unas atalayas dice que fue Jesús que hizo la inspección, no mencionan para nada al Padre, y finalmente se les ocurre decir que fue Jehová que hizo la inspección acompañado de su Hijo, que Hijo acompañó a su Padre a hacer la inspección, y esa inspección duró desde 1914 hasta principios de 1919. ¿Quién puede creer, queridos amigos, que un Dios que es el Todopoderoso necesitaría 5 años de inspección para ver quién es su esclavo fiel y discreto? Y que puede estar 5 años inspeccionando, escogió su esclavo en 1919, hizo la nominación. Esto es la cosa más ridícula que he visto yo en mi vida. Ponen a Jehová como si fuera un inspector de rentas internas, un ser humano de carne y hueso, con limitaciones de cerebro y de tiempo, que tendría que estar 5 años inspeccionando una empresa para hacerle una auditoría.
Y Jehová, que es el Todopoderoso, tuvo que hacer una auditoría, una inspección, un control al templo espiritual, que le demoró 5 años a Jehová Dios, acompañado de su Hijo Jesucristo, para dar después un fallo en 1919. ¿Quién puede querer semejante estupidez, Dios mío? El Dios que todo lo ve, todo lo sabe, no tendría que esperar que llegaran desde el año 1914, esperar que llegara el año de 1919 para recién poder darse cuenta quién era el candidato correcto para ser su esclavo. Si Dios es un Dios que ve el futuro, ve el presente, lo sabe todo. Que Jehová hizo la inspección y Jehová se demoró 5 años inspeccionando, eso no se lo cree ni un niño de 2 años. Un Dios todopoderoso ahorita estar inspeccionando 5 años para ver cuál es la religión correcta, para decidirse que el esclavo que está dentro del templo espiritual era la persona, ese esclavo, era la persona, ese esclavo compuesto, era la persona ideal para escogerlo. Este cuento chino no me lo va a creer yo ni mi nieto. Es ridículo. Primero que fue en 1918, no, que fue en 1919. No, ahora tampoco ni 1918 ni 1919, sino que empezó en 1914 y duró hasta 1919 inspeccionando, y se estaba inspeccionando el templo espiritual. Dios mío, una obra muy necesaria de inspección y limpieza, que tenía que se pasó limpiando y inspeccionando 5 años. Limpiando, y no terminaba de limpiar, Dios mío, 5 años limpiando con una escoba al esclavo malo, qué sé yo, que 5 años estaba en el templo espiritual. Por Dios, esta cosa es ridícula. Creo que ni los mismos cuerpos gobernantes se creen esto, güey. Ponen a Jehová como si fuera de carne y hueso, un ser humano que necesita estar trabajando 5 años inspeccionando al templo espiritual. Por Dios. Ya esto ya es ya el colmo, ¿no? El colmo. ¿Qué nos irán a decir más adelante? Total, como ven ustedes, no se ponen de acuerdo con la fecha de inspección, que fue en 1918, no, después no, que fue en 1919, no, que fue en 1914 y duró hasta 1919, por Dios. Total, Dios mío, ¿qué nos vendrán a decir mañana? Esto es un puro cuento chino, pues te digo que esto es la asociación de esclavos es un mito, es una invención, porque no tienen idea clara de nada de cómo fue la asociación del esclavo, ese esclavo que ellos tanto pregonan que es el cuerpo gobernante, no tienen ni idea, inventan cualquier cosa, después se contradicen. Estos son los elementos espirituales. ¿Está usted contento, amigo de Jehová, de esta provisión que le da a Jehová a través de su organización de Watchtower Bible and Truck Society? ¿Usted está contento con esta provisión? ¿Qué nos verán? ¿Qué nos dirán más adelante? ¿Qué nos dirán más adelante por eso? Bueno, amigos, mediten un poco sobre eso. No importó en esa tarea, no dicen que los halló fieles porque estuvieron dando el alimento correcto, regularmente a tiempo, y que era importante ver la calidad del alimento mismo, como decía en este libro Mario, el reino de 1000 años Dios se ha acercado con esa versión, y que la inspección se hizo en 1919, pero después en 2007 corrigen y dicen no, que fue en 1918 y en 1919 le condenó todos sus bienes, en la primera tarea de 15 de abril de 2007. ¿Cómo? No fue en 1919, después lo pasa en 1918. ¿Cómo? Si fue en 1918, están formando parte de la organización de Satanás hasta ese momento, porque la última versión dice que en 1919 el resto ungido salió de la organización de Satanás porque estaban envueltos en la Primera Guerra Mundial, estaban en pecado porque habían roto su autoridad cristiana, y que recién en 1919, cuando salieron de prisión, pidieron perdón a Dios por su pecado. Entonces, si Jesús hizo la inspección en 1918, como dice la tarea de abril de 2007, y ya no fue en 1919, quiere decir que Jesús se dirigió pues a la organización de Satanás a encontrar al esclavo ahí y decirle, bien, esclavo, qué bien estás. Están en pecado. No pudo haberlo, pues, haber escogido el esclavo 18, como dice la tarea de abril de 2007, que es abril de 2007, que la expresión fue en 2018, para que después me digan en la tarea de 2013, del 15 de julio de 2013, que Jesús se escogió su esclavo
porque el resto ungido que estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919 salió de ella para pedir perdón a Dios por sus pecados. O sea, estaba en pecado, 1918. Entonces, en la versión anterior me dice que la versión fue en 1918 y en 1918 le hizo la primera nominación y el siguiente año le comentó todos sus bienes. Entonces son unos mentirosos, pues, porque si estaban formando parte de la organización de Satanás, es imposible que Jesús los haya podido nombrar, tú eres mezclado fiel y secreto, cuando estaban todavía, no habían pedido perdón a Dios por sus pecados y estaban formando parte de la organización de Satanás. Lean ustedes la tarea de abril, de 15 de abril de 2007, donde ahí se dice claramente que en 1918 Jesús hizo una inspección de su esclavo y que lo escogió porque había sido un esclavo que estuvo dando el veto correcto a su debido tiempo desde 1879, cuando publicaron la primera tarea de Sion, y por ese motivo, por haber estado dando el veto correcto desde tiempo atrás, Jesús lo escogió como su esclavo fiel discreto. Y el siguiente año, 1919, le comienza de todo su bienes en la tierra. Entonces, ¿cuál versión es la verdadera? ¿Cuál? La UASTAR cuenta versiones de la selección de esclavos. Observen ustedes, revisen todas las versiones que tiene, no concuerdan ni la fecha de la inspección. Ahora resulta que no fue ni 1918 la inspección, ni 1919, como decían esas dos atalayas, la de 2007, la de 2012. Uno decía que fue 1918 que hizo la inspección, el otro dice que es 1919. En el 2013 dice que no es ni 1918 ni 1919, sino que la inspección fue en 1914 y duró hasta 1919. Dígame, ¿esta religión pueden creer que es religión verdadera? Que tiene un montón de versiones de la religión de esclavo. ¿Y saben por qué tiene tantas versiones? Porque es un mito, es un invento, es una mentira. Porque cuando un hecho ha sido real, que Jesús vino en 1918, tú nunca más podrás cambiar esa fecha. Porque la Watchtower dijo que evidentemente esa era la fecha. Y evidentemente viene del sustantivo la evidencia. Y la evidencia viene de del sustantivo, pues, la evidencia. La evidencia. ¿Y una evidencia qué cosa es? Es una prueba irrefutable. Cuando la Watchtower dijo que evidentemente la expresión fue 1918, quiere decir que la Watchtower tenía la evidencia de ello. Porque dijo evidentemente, porque ellos tienen la evidencia de que fue ese. La evidencia algo que es cierto y que no puedes discutirla ni cambiarla porque la evidencia lo dice. Y la Watchtower se regó de lo que había dicho que evidentemente fue en el 18 y cambió la fecha a 1919, la fecha de inspección. No contento con eso, en el año 2013, cuando habla otra vez del esclavo fiel discreto y cómo fue la selección, cambia toda la historia diferente. Dice que Jesús escogió a su esclavo cuando el resto ungido que estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de la organización de Satanás de Babilonia la Grande porque estaban envueltos en la guerra, habían roto su autoridad cristiana y están en pecado. Por eso le pidió perdón a Jesús y Jesús lo perdonó y lo nombró su esclavo, dice la tarea de 2013. No contento con eso, la fecha de inspección ya no es ni 1918 ni 1919, sino que ahora es 1914 hasta 1919. Te cambiaron la fecha porque les dio la gana. Y eso no es todo. Habían jurado y reperjurado que la segunda nominación fue en 1919, cuando les comentó todos sus bienes en la tierra y que eso era un ascenso que merecían por haber sido fieles y discretos. Inmediatamente, el siguiente año les nombró sobre sus bienes, y eso era encargarse de la ciudad Watchtower, de hacerla crecer, de hacer la obra de ministerial, la obra de predicación a las naciones, hacer crecer los bienes de Jesucristo, eran toda la sociedad Watchtower, que crezca, todo el mundo se expanda, hacer crecer los salones del reino, y todo esto, la parte material. Y eso fue a partir de 1919, y que también encargarse de sus bienes era cargarse de la grande muchedumbre que eran bienes de Jesucristo. Todo ese rollo nos contaron, para que después en 2013 te digan que todo eso es mentira. Que ni la inspección fue ni en 1918 ni en 1919, que se hizo la primera nominación, sino que el periodo de inspección duró de 1914 a 1919. Ni ninguna versión buena, ni la de 1918, que se hizo la inspección. Después dijo que fue en 1919, tampoco fue verdad. Y que fue ahora 1914 hasta 1919. Si eso es verdad, ¿por qué tienes varias versiones diferentes? Te repito, cuando una persona da diferentes versiones es porque esa persona está mintiendo. Es cuando la policía llama a una persona a la comisaría para que dé una declaración porque él es sospechoso de un asesinato.
Y le hacen preguntas. ¿Usted estuvo en tal lugar? ¿Qué hizo usted tal día del asesinato? ¿No? ¿Dónde estuvo usted tal día? ¿Qué más se pasó? Y da todos los detalles para decir que yo no tengo nada que ver. Pasa el tiempo, a interrogar a otras personas, al policía, y lo ven a llamar a él. Y le preguntan, ¿qué estuvo haciendo usted ese día? Y no se acuerda. Te da otra versión diferente, pero un momento, usted nos dijo que estuvo a tal sitio, que estaba en el grifo de al frente de la casa donde estuvo el asesinato. Después dijo que estuvo cambiando la llanta de su carro, y ahora eso no lo menciona. Otra versión diferente me da. Entonces, cuando una persona que está interrogada por un asesinato o cualquier delito da versiones diferentes, es un síntoma de que este hombre ha mentido. ¿Y por qué mientes? ¿Por qué tienes que mentir si tú no eres culpable de nada? Tienes que decir la verdad. Mientes cuando te agarran de improviso con preguntas que no sabes cómo salir del paso, te hacen preguntas capciosas que tú no conoces cuál va a ser la pregunta y se te ocurre inventar en ese momento cualquier cosa que no lo has vivido, sino que se te sale de la cabeza para salir airoso del paso. Cuando te vuelven a llamar y te vuelven a preguntar cómo fue algo que no viviste, porque no es la verdad que tienes en la memoria, que algo que tú viviste, que estuve en tal sitio, te acuerdas bien. No cambies de versión porque fue un hecho vivido, pero cuando es un hecho inventado de muy impronto para salir del paso, la siguiente vez que te llaman, ya no te acuerdas lo que dijiste. Entonces la policía tiene todo grabado y apuntado lo que dijiste. Dice, pero tú me dijiste esta cosa de acá. ¿Te pones nervioso? No, que me equivoqué, no fue así, cambias de versión una vez, dos veces, tres veces, estás frito. Ya tú eres el culpable fijo. Cuando el Watchtower hace lo mismo, te da una versión de una cosa, después te da otra versión diferente a la anterior. Entonces, ¿qué concluyes? Que la Watchtower es una mentirosa, que en realidad nunca hubo ninguna inspección del esclavo, nunca hubo una inspección, porque las versiones que ha dado a lo largo de su vida son ridículas, se contradicen unas contra otras. No, que la segunda denominación fue dada en 1919. No, ahora que está en el futuro. En el libro Organizados para hacer la voluntad de Dios, en el capítulo 3, página 20, párrafo 8, se lee como sigue. Durante la gran tribulación, cuando Jesús venga a juzgar a destruir este mundo malvado, pondrá al esclavo a cargo de todos sus bienes. Mateo 24, 46 y 47. Fíjate que después te pone el 46 también. Quiere decir que en el fondo está reconociendo que el 46, que era la primera nación, y el segundo también están para el futuro. Porque querían ponerte solamente el Mateo 24, 47. En vista que el 46, según agosto, se cumplió en 1919, la primera nominación. Pero acá te ponen las dos, fíjese, ¿no? Me están haciendo caso. Miren, observen ese detalle. Dice, durante la gran tribulación, cuando Jesús venga a juzgar y destruir este mundo malvado, pondrá al esclavo a cargo de todos sus bienes. Mateo 24, 46. No, el 46 es la primera nominación. Y la 47 es es la segunda nominación, que es poner a cargo de todos sus bienes. Pero en el fondo pone el 46 porque también el 46 está para el futuro cuando Jesús venga a juzgar. Es así como es. La 46 está para el futuro. Pero acá te pone que solamente es que le va a entregar sus bienes en el futuro. O sea, la segunda nominación no fue pues entonces en 1919, como ellos decían, que era verdad, que Jesús les había encargado de sus bienes en esa atalaya el 15 de junio de 1957, página 370, diciendo que es verdad que Jesús les ha encomendado de sus bienes. Sí, es verdad, dice. Y acá dicen que no, que está todavía para el futuro. Oh, Dios mío, qué religión de porquería esta, ¿no? Y dice, quienes componen el esclavo fiel recibirán su recompensa cuando vayan al cielo, donde compartirán la autoridad de Jesús junto con el resto de los 144.000. Entonces ya no habrá un esclavo fiel y prudente en la tierra. Jehová y Jesús nombrarán príncipes que dirigirán los súbditos del reino mesiánico. No, señores, cuando Jesús venga, por segunda vez en el futuro, para juzgar este mundo, va a juzgar al juez Rutherford, porque como no le comentó sus bienes, porque no lo creyó que era de confianza, porque no le tenía confianza, no le va a dar pues ningún premio cuando lo resucite, porque profetizó falsamente el fin del mundo para 1925, era un falso profeta, como lo fue Franz también. O sea, no lo va a recompensar con nada. Ellos están muertos. Cuando ellos resuciten, tienen que dar cuenta a Jesús que por qué profetizaron falsamente el fin del mundo para 1925, para 1929, para 1900,
75 y para antes de entrar al siglo XXI. ¿Los va a juzgar, le va a dar un premio? ¿Los va a recompensar por haber publicado y haber dado un alimento espiritual oportuno, a su debido tiempo, regularmente, que era falso? ¿Quién puede creer que le va a dar su recompensa? El esclavo dice, recibir su recompensa. ¿Qué recompensa? Sí, cuando supuestamente los nominados 1919 recién arrancaban a trabajar como su esclavo, ¿qué hicieron? Anunciar falsamente el fin del mundo para el 1925, juez Radford, que empezó con esa campaña de los millones en 1919. Lo va a recompensar, dice, por ser un falso profeta. Y a Franz también, pues, profetizando falsamente el fin del mundo para el 1975, por Dios. Vengan, resuciten, vengan al cielo, vengan los dos, caray, nos vamos a llevar, dale su, te voy a llevar al cielo, para decir Jesús, les voy a dar todos los bienes de Mateo 24:47 cuando estén en el cielo. Yo creo que van a estar en el infierno, ¿no? Porque fueron falsos profetas, pues ¿cómo los va a premiar? Sentido común. Bueno, es el menos común de los sentidos, ¿no? El sentido común. No, los va a premiar, dice. Y están todos muertos. Y no los recompensó en el año 19. ¿Cómo se murieron? Estuvieron esperando su recompensa. Qué religión más ridícula esta que no tiene ni pies ni cabeza. No decían que Jesús le tuvo confianza, el esclavo. Le tuvo confianza y le nombró como sobre todo sus bienes, porque le tuvo confianza y que los de Jehová tenían que también mostrar esa confianza al esclavo y tener que respetarlos y no discutirles nada y quererles todo, porque tienen que tenerle confianza, porque Jesús primero fue el que le tuvo confianza al confiarle sus bienes. ¿Quién confiaría sus bienes, dice la publicación, a alguien que no confiara? Pues entonces confió en ese esclavo. Y ahora me dice que no confió en él porque no le dio nada. Si no está para el futuro. Mentirosos, ya confió. Ay, que verdad que son una religión falsa, pues. Ahí vemos, pues. Si la religión enseñó mentiras en el pasado, no puede ser la verdadera, amigos. Así que hagan sus maletas y lárguense de ahí. No, la inclusión fue en 1918 cuando hicieron de relación de Satanás, se pidieron perdón a Dios por sus pecados y Jesús los perdonó. Ya no importa si dieron el alimento correcto o no, como enseñaban antes. El motivo fue que Jesús los perdonó y ya te nombro mezclado fiel y discreto. No menciona nada que estuvieron dando el alimento correcto, como enseñaban antes. Pero dice que pidieron perdón a Dios y los perdonó porque ellos estaban arrepentidos, salieron de prisión y pidieron perdón y los perdonó y los donó su esclavo. No está para nada tallar la tarea de 2013 de 15 de julio el alimento espiritual que se estuvieron dando para escogerlo como su esclavo, como decían antes. Y dice que en 1909 lo coge a su esclavo y la segunda dimensión está para el futuro cuando Jesús vuelva. Así olímpicamente te cambian las cosas y tú te crees todo, te chupas todas las mentiras que te cuentas. Es para salir corriendo, dice. Esta religión, nunca he visto una religión más basura que esta, falsa. Por eso yo he sido un activista que les he dado de alba, duro, mostrando sus mentiras, como esta. Y insisto, la selección de esclavos no existe, es una falsedad. Fue inventada por este grupo de 11 personas ahí para ellos tener autoridad sobre ustedes y reírse de ustedes con sus cambios de entendimiento, con sus nuevas luces, que contradicen las luces anteriores y las dejan como luces falsas. Esa es la realidad. Después que habían dicho que en 1919 le dio su segunda nominación porque le encontró fiel en 1918 y fue un ascenso para que se encargaran de la obra de predicación, crecer la Watchtower, todo viene de Jesucristo. No, dice que está para el futuro. Entonces, ¿qué han estado haciendo el esclavo desde 1919? Te nombro mi esclavo, pero no puedes entrar a la oficina, por si acaso. No te voy a dar la llave de mis bienes para que no entres ahí hasta que yo vuelva en el futuro. Entonces, ¿para qué me nombras tu esclavo si de verdad no soy esclavo de nada? Soy nombrado gerente de la Watchtower como gerente para hacerla crecer, pero no puedo entrar no me das la llave. No me has comentado la función de velar por tus bienes. Me dices, te nombro a ti mi gerente general, pero sí, pero vas a entrar a la oficina a trabajar recién cuando venga en el futuro. De ahí te vas a encargar de mis bienes. Bueno, esta religión es para burros. Y yo no me considero un burro y hace tiempo que dejé de refunar. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este videito y que pasen una buena noche y será hasta la próxima.